A través del título, quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Tranquilizó los vientos y el mar. Jesús estaba cruzando el mar Galileo con sus discípulos en el mar. Estando en el barco, estaba durmiendo Jesús. Mientras él dormía, vino gran tempestad y el barco ya estaba a punto de hundirse. Y entonces los discípulos buscaron a Jesús y lo encontró que estaba durmiendo, que estaba roncando, parecía que estaba bien dormido. Y le gritaron a Jesús diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces Jesús se levantó y hacia al mar y a los vientos reprendió. Son los vientos y el mar, no son hombres. Se reprendió como si tuvieran personas. Le dijo, reprendió a los vientos y al mar. Entonces inmediatamente se tranquilizaron en los vientos de la noche. En medio de esos vientos de la noche tenía que zarpar. No era nada bueno, pero el barco donde estaba Jesús no tenía ningún impedimento, aunque a los discípulos les parecía que se ahogaría, pero Jesús no tuvo ningún temor. Oye, hay una cosa que hoy en día le influye a mucha gente en gran manera, eso es el estrés. Hace unos días el Instituto de Gestión de Enfermedades publicó el informe de la investigación sobre el Estado Nacional de la Nutrición del año 2016 y según este informe, 1 de los 3 adultos coreanos se sentía mucho estrés en su vida cotidiana. Además, el estrés de los jóvenes cada año se está aumentando, que se ha levantado como un problema severo de la sociedad. Sea adulto o joven, sea quien sea, todos sufren en medio de las olas de estrés que vienen todos los días. Así como estamos zarpando en medio de esos vientos de la noche, nos sentimos el estrés. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Detrás de esos vientos y de esta tempestad estaban los demonios, Satanás. Cuando los discípulos se temblaban por el temor, Jesús de ninguna manera tuvo temor, sino estaba durmiendo en paz en el mismo barco, en la misma barca. Los vientos significan seres espirituales. A Nicodemo le dijo Jesús: el que ha nacido del Espíritu es así como los vientos soplan, no saben de dónde vienen, a dónde van, como así los que son nacidos del Espíritu. Así está Jesús expresando a los vientos como los espíritus. Porque se levantaron los vientos, porque el diablo quería hacer una cosa, tomó la decisión el diablo para hacer una mala obra. El Corea del Norte
está gobernado por el diablo, por Satanás. A las 3 de la tarde nosotros tendremos la conferencia de oración en una concentración. Nosotros todos vamos a reunir en ese lugar para orar por el país. Y nuestro pastor general también va a ir para participar en esta conferencia de oración. En medio de esta sociedad se levantan los vientos en nuestro corazón. ¿Por qué vienen los vientos? Porque los demonios se acercan, el diablo se acerca, el diablo de odios, el diablo de decepciones, el de depresión, se acerca y hace la tempestad en la sociedad. Entonces vienen varios tipos de dolencias y los políticos reciben este tipo de vientos, se hace olas y se levantan esas olas, las cuales mueven la sociedad y el mundo entero. El presidente Trump viajó de Corea a China. Así se levantaron grandes vientos, ¿no? Donde quiera que vaya él, así empezó a levantar las olas de democracia. Las olas no así se levantan automáticamente, sino después de los vientos en esta vida, en nuestra vida, se levantan las olas después de los vientos. Sin los vientos no se levantan las olas. Por eso los vientos como los que no conocen el origen de esos vientos temen. En Mateo 8:26 Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Como Jesús no tuvo temor del diablo, no temía de los vientos producidos por el diablo. Jesús les dice a los discípulos: Jesús está dando la lección de que los discípulos no es necesario temer a los vientos y a las olas. Nosotros teniendo los vientos de dictadura, del comandante Kim Jong-un del Corea del Norte, no es por sí mismo, sino detrás de él está Satanás. Este Satanás está levantando los vientos al corazón del Kim Jong-un, del comandante norcoreano. Cada vez que hace ese viento, el comandante Kim Jong-un quiere lanzar el misil, producir las armas nucleares. Esos corazones, esos deseos del comandante Kim Jong-un fueron producidos, han sido producidos por el movimiento de Satanás, por la obra de Satanás. Los rumores de la guerra en este mundo se producen por los vientos. Para que se calme esta guerra, para que
se tranquilice la guerra, debe ser reprendida por Jesús. ¿Para qué Jesús lo reprende? Debemos despertarle a Jesús que está durmiendo. Para despertarle a Jesús debemos orar. La cosa más eficaz es la oración. Jesús se levanta, se despierta. Una vez que se despierta, Jesús reprendió a los vientos y al mar. Los vientos del diablo, esos vientos del diablo fueron reprendidos, se calmaron. Entonces las olas también se calmaron. Esos vientos del diablo lo debemos resistir, reprender. Esos vientos invisibles deben ser reprendidos siempre por nosotros. En Efesios 6, del 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con toda la armadura de Dios debemos resistir al diablo con el poder de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se calman los vientos, las aguas del mar mueren. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mientras vivimos en este mundo, nos encontramos con los vientos de la vida. Los cuales son producidos por los movimientos de Satanás. Entonces no debemos echar culpa a los hombres, a las circunstancias, sino debemos resistir al diablo. Satanás, enemigos que producen esos vientos en el nombre de Jesús, sean echados fuera en el nombre de Jesús. De esta manera debemos echarlo. Jesús reprendió a los discípulos por no tener fe. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice que va a escuchar nuestras oraciones. Nosotros debemos creer que Jesús va a escuchar nuestras oraciones. Nuestro corazón no está fijo. Nosotros dudamos si Jesús escuchará nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque tenemos los vientos producidos por el diablo en medio de esa sociedad. Nos así dice Dios, por fe, intenten ustedes calmar a tranquilizar esas olas, esos vientos. Esas olas levantadas, y intentamos calmarlo por la fuerza propia humana, no se calman, sino por el poder de Dios. Viendo a Jesús que reprendía las dificultades y las tribulaciones que dan miedo al mundo, los discípulos no creyeron en Dios quien estaba con ellos. Dice que nosotros debemos creer en Jesús, creyendo en Dios, en el Señor, debemos resistir a los vientos y al mar. En Santiago 1, del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro cristianismo es hecha por fe. Se empieza por fe, se termina por fe. Dios quiere que nosotros practiquemos la fe. Al entrar en la barca que se encontraba, que se confrontaba con la tempestad, los discípulos empezaron a echar a las aguas, como uno de ellos eran pescadores, ellos así recogiendo, tomando toda su sabiduría, su conocimiento como pescador, empezó a solucionar el problema, pero ese problema solo puede ser solucionado por el Señor. Entonces, cuando nos confrontamos con la tempestad en la vida, la única manera de resolverlo es despertar al Señor. El Señor reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Lo podemos ver a través de la Biblia. Antiguamente, en las casas del pueblo, en el techo estaba llenos de hilos de arañas, aunque lo barría, pero al pasar poco tiempo de nuevo se producía. ¿Por qué? Limpiándolo se produce de nuevo. ¿Por qué no mataron a las arañas que producen los hilos de araña? ¿Por qué se producen los problemas? ¿Por qué no lo echan al diablo que producen los problemas, los cuales en sí mismos no son malos? Sí, los problemas se vienen. Por eso Dios a los 12 discípulos les dijo que echaran a los demonios. El origen de debemos echar al diablo, que es el origen de los problemas. En este siglo XXI, que se ha desarrollado mucho la tecnología, si nosotros decimos de los demonios, de los espíritus inmundos, nos dicen que son ideas supersticiosas. Se burlan diciendo que son ideas supersticiosas. No solamente los incrédulos dicen eso, sino hasta los que creen en Jesús también se burlan de eso. No solamente él hizo echar a los demonios, sino también a los discípulos les dio autoridad de echarlo. En Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor. Nosotros somos los discípulos de Jesús, viviendo disparcidos en cada rincón de la sociedad, quiere que nosotros calmemos los vientos. Los vientos traen las olas, las cuales producen enfermedades, problemas. Entonces debemos echar a los vientos que producen las olas de enfermedades. Como ustedes no dicen amén, entonces me parece que carecen de conocimiento. Hasta a los 12 discípulos Jesús les dijo, tiene que controlar a los vientos, entonces las olas serán tranquilizadas, las olas de enfermedades
de tribulaciones serán calmadas. Entonces primero tienes que controlar los vientos. A los 70 discípulos de 2 en 2, animándose en donde quiera que vayan, en sus negocios, en sus trabajos, en su hogar, que tienen que calmar a los vientos. Y Jesús, cuando se ascendía, a los que creían en Jesús, que les dijo, en mi nombre echarán a los demonios. Cuánto lo consideró tan importante que dijo a los que veían su ascensión, si tenemos que así controlar los vientos. Aún los pastores, los cristianos, los creyentes no quieren echar a los demonios. Nos consideran como locos. Algunas personas oran 10 horas echando a los demonios. Kim Jong-un, si es detenido de esos olas, de esos vientos, los olas de Kim Jong-un, los vientos de Kim Jong-un, si se calman, entonces ya no tendremos amenaza de la guerra. Nosotros, en lugar de hacer murmuraciones, quejas, nosotros debemos detener esos vientos orando. Y Dios, usando esas oraciones, quiere calmar a los vientos. Las olas, si lo dejan sin hacer nada, no se producen en sí mismo. Solo se produce, se levanta por los vientos. Ustedes también como Jesús tranquilizó a los vientos y a las olas, también que nosotros lo hagamos. Ustedes, creyendo en Jesús, fueron salvos, y nosotros, ¿por qué quisimos la salvación? Porque hace siglos Dios ya nos había escogido, por eso hemos podido ser salvos. Dios ya les había seleccionado y Él ya les llamó, ya les había llamado. Y por el Espíritu Santo les tocó a su corazón y nos hizo entender la salvación de Jesús y nos hizo así, nos dio la gracia de ser hijos de Dios. No ustedes que así sean inteligentes, sabios, prudentes, sino ustedes fueron escogidos, fueron seleccionados por Dios, por eso llegaron a ser salvos. Entonces, en medio de su gracia, aprendemos la Biblia y hacemos los mandamientos, las cosas que manda Dios. Así, mientras vivimos así, obedeciendo a los mandamientos de Dios, hay momentos en que es necesario echar a los demonios, a los espíritus inmundos. Por eso Dios, Jesús nos recomienda, nos pide que nosotros echemos a los demonios, a los espíritus inmundos. El Espíritu Santo tiene poder, tiene potestad, autoridad. Podemos hablar en lenguas, podemos hollar escorpiones, aunque cualquier veneno no nos dañará. Y poniendo nuestras manos a los enfermos serán sanados. Entonces, de esta manera se expande el reino de Dios y se desarrolla en este mundo, porque
hay muchas olas. Nosotros, porque no oramos, no discernimos, para que no se levanten los vientos. Si reprendemos a los vientos y el ambiente, la circunstancia será amena. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página . Hermanos, el hombre no puede vivir solo. Sea familia, amigo y vecinos se viven juntos. El estar solo es un temor muy grande. Cuando iba a la escuela primaria, cuando estaba en el 5º grado, los partisanos realizaron guerrillerismo, bajándose de los montes por la noche, matando a la persona del pueblo, secuestrándolo y haciendo saqueos del ganado y de alimentos. Una de las metas de ellos era nuestra familia. Una noche los partisanos vinieron a nuestra casa, así que mis abuelos, atónitos, le escondieron a mi padre debajo de una colcha y mis abuelos se acostaron sobre la colcha. Los guerrilleros les contemplaron por un rato, pero se fueron. Y lo que le dio gran impacto a mi padre, entonces mi padre ya no quería vivir en esa casa y mi padre tomó la decisión de mudarse a Busan con toda la familia. Y un día, al volver de la escuela, descubrí que estaba muy silenciosa la casa, porque siempre oía que mis hermanos jugaban en el patio, pero ese día no había ningún ruido. Aquí y ahí en ninguna habitación no había nadie, solamente quedaron los abuelos nomás conmigo. El sentir que solamente yo había sido abandonado entre mis hermanos era muy sufriente. En esta casa vacía, sentado solo, me quedé llorando continuamente. En ese momento me produjo la detestación a la zona rural. Hasta ahora no me gusta descansar en un lugar muy silencioso. Viví en ese pueblo con mis abuelos por 2 años y me sentí muy solo. No había nadie con quien hablar después de llegar a casa de la escuela. Como no podía conversarme con los abuelos, hablaba yo solo, me acosté solo y me desperté solo. Y después tenía que ir a la escuela secundaria. En ese momento también me sentí gran impacto. Tenía que dejarles solos a mis abuelos para ir a la escuela. Por esta experiencia de mi adolescencia, conozco muy bien de que la soledad es muy temblante. Todavía no me he olvidado de esa soledad que yo tenía y esa experiencia triste. De esta manera, quedarse solo es un temor grande en el corazón. Pero si vemos la Biblia, Jesús un día les dijo a sus discípulos que se iría dejándoles solos. Les dijo justamente antes de la muerte en la cruz: iré al lugar donde no podéis seguirme. Al escucharlo, los discípulos se llenaron de angustias. ¿A dónde irá solo dejándonos solos? Al pensar así, se llenaron del temor en sus corazones. Pero Él les dio la gran promesa a los que estaban en medio del temor. Les dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estarán solos los discípulos, sino les enviaría el consolador y estaría siempre juntos con ellos. Por eso, si viene el Consolador, no es necesario preocuparse ni temer. Entonces, ¿qué significa el Consolador del que dijo Jesús? El Consolador es Parakletos en griego, el cual significa que es el que está al lado siendo enviado.
Lo que debemos saber es que cuando Jesús obraba en esa tierra, Jesús actuaba como el Consolador. Como Consolador, Jesús vino al lado de los discípulos y les ayudaba, estando siempre junto con ellos. Pero si Jesús muere en la cruz, resucita y vuelve al Padre, ¿no habrá Consolador al lado de los discípulos? Por eso Jesús les prometió que les mandaría otro Consolador. Después de la muerte de la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda estando a nuestro lado como el Consolador. Jesús dijo del Espíritu Santo como otro Consolador. En griego existen dos palabras para indicar diferente, las cuales son heteros y alos. Heteros indica características totalmente diferentes. La Biblia y el púlpito son diferentes de manera muy destacable. Su propósito, su forma y su material son diferentes. Cuando se habla de una característica absolutamente diferente, se usa el término heteros. Pero cuando Jesús dijo que enviaría otro Consolador, ahí usó el término alos, el cual indica que son iguales las dos cosas, pero uno otro, cuyo contenido, figura y propósito es lo mismo. Pero aparte de esto, existe otro más. En eso se usa alos. Jesús dijo que enviaría alos Paracletos. Por eso el Espíritu Santo tiene el mismo rol de Jesús. Jesús también es el Consolador y el Espíritu Santo es otro Consolador que hace el mismo rol de Jesús. Por eso ustedes no están solos. Hoy en día muchos sienten que están solos en la vejez. Los hijos se casan y su esposa o su esposo parte de este mundo primero y queda solo por el lugar quebrantado, así roto. Hay gente que viva solo, a veces aún teniendo familias, no se conversan y viven en medio de la soledad. Pero el que cree en Dios y le sirve no están solos. Como el Espíritu Santo está con nosotros, vivimos con Él. La razón por la que vino el Espíritu Santo es para nuestro bien. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo es Dios enviado en lugar de Jesús. Por eso el Espíritu Santo hace el mismo trabajo de Jesús. Todos los hechos de Jesús fueron para nuestro bienestar. Jesús fue crucificado para pagar las deudas de nuestro pecado y fue azotado para sanar nuestras enfermedades. Y para darnos la libertad y la emancipación, sanó a todos los enfermos y echó a los espíritus inmundos. Así, de igual manera, el Espíritu Santo está trabajando para nuestro bien. Si bien el Espíritu Santo, los enfermos pueden ser sanados, los inmundos pueden ser echados. Por eso, hoy en día decimos la generación del Espíritu Santo. Piensan que es diferente totalmente, pero está equivocado. El Espíritu Santo está haciendo lo mismo que hizo Jesús. Espíritu Santo también a través de la cruz está haciendo las obras de sanar los pecados. Dios, a través de Jesucristo, que toda la humanidad fuera salva. Sin la cruz no puede haber el perdón del pecado, pero el Espíritu Santo de Dios también, como Jesús sanó, perdonó el pecado a través de la cruz, que sean perdonados, lo están así guiando el Espíritu Santo. Además, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo echa a espíritus inmundos. Está lleno el mundo de corrupciones. Así, detrás de esas corrupciones e injusticia está espíritus inmundos.
Pero si el Espíritu Santo se levanta, se desaparece en corrupción e injusticia. Donde está el Espíritu Santo, se logra la justicia de Dios, la honestidad, la fidelidad. Entonces debemos echar a espíritus inmundos por el poder del Espíritu Santo. También hace la obra de sanar enfermedades. Cuando Jesús murió, si Jesús ya subió al cielo, ya se cesó la obra de sanar enfermedades. Eso está equivocado. Espíritu Santo sigue haciendo el mismo que Jesús hizo. Entonces, si Espíritu Santo trabaja hoy día, también serán sanados los enfermos. A un hermano le diagnosticaron enfisema y el doctor le dijo complicaciones son más preocupantes. Si el alvéolo se explota, está peligrosa su vida. Entonces, siempre lleve el aparato respirador. Pero no tenía inconveniencia. Entonces este hermano no lo tomó como importante, pero se empeoró la enfermedad y no podía tener buena función en un pulmón y no podía hacer ejercicio y era muy difícil levantar las dos manos, pero que no podía respirar bien y estaba en casa y al día siguiente ya no podía respirar bien. Entonces fue llevado a la sala de urgencia. Detectaron que se explotó el alvéolo, pero como tenía alta posibilidad de que si le operara no podía despertarse, entonces en 5 minutos estaría muerto. Entonces que me llamó a mí, entonces como 5 minutos por teléfono oré por él y por la indicación del Espíritu Santo yo proclamé que esa enfermedad fue sanada y luego me dio en ese momento que él se sintió y algo muy fuerte y él tuvo la convicción de que sí, Dios me sanó y en 2 días él así recuperó el apetito y al día siguiente el alvéolo ya estaba todo anormalizado. Hermanos, hoy en día Dios también sana enfermedades y están levantando a los enfermos. Antes de subir al cielo, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día también si confiamos en el Espíritu Santo, serán sanados, y nos ocurrirán milagros de sanidad. Si el Espíritu Santo obra, la obra sanadora no puede cesarse en la iglesia. Y sobre todo el Espíritu Santo hace la obra de testificar de Jesús. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy en día muchos aún viviendo en medio del pecado no dicen que son pecadores. Como están en medio de la oscuridad, no pueden ver su pecado. En una habitación así oscura, así están llenas de basura, pero si no se enciende la luz no pueden ver, pero si viene la luz ya pueden saber cuánto sucio está. De esta manera, si se alumbra la luz del Espíritu Santo, pueden reconocer su pecado y llega a arrepentirse diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Sin el Espíritu Santo no hay nadie que pueda arrepentirse. El Espíritu Santo reprende del pecado nuestro. Entonces nuestro corazón puede ser quebrantado. Como Espíritu Santo vino para nuestro bien, entonces tenemos que dar la bienvenida, invitarle y vivir confiando en Él. El tercero,
el pensamiento, el sueño, la fe y la palabra son importantes porque el Espíritu Santo trabaja en medio de estas cuatro cosas. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestro pensamiento en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cualquier pensamiento que tengamos, el Espíritu Santo obra en ese pensamiento. Si usted piensa que yo puedo, entonces ayuda Espíritu Santo para que sea posible. Pero si usted piensa que es imposible, entonces antes de empezar ya he fracasado. Jesús dijo, y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces en cualquier situación en que esté usted, agarre la promesa del Señor y piense que yo puedo. Pensamos en nuestro nivel, pero para Dios nada es imposible. Nosotros pensamos que no hay modo ni modo, pero para Dios hay una manera. El pueblo israelí delante el mar rojo y detrás el ejército egipto, y no podía ni avanzar ni podía retroceder, pero Dios hizo el camino que no podía pensar que ellos pudieron atravesar por el mar. Entonces, no den límite a la obra de Dios. No queden frustrados ni desesperados, creyendo en Dios y avanza. Entonces Dios abre el camino para usted. En ese año nuevo piense que usted puede. Entonces, teniendo ese pensamiento positivo, activo, creativo, el Espíritu Santo va a trabajar y va a tener éxito en este nuevo año. Y luego el Espíritu Santo también trabaja a través de nuestros sueños. Si perdemos nuestros sueños, es que mañana es una desesperanza. Si ve solamente la aflicción, el sufrimiento, entonces es como cavar el sepulcro para sí mismo. Nosotros tenemos la diferencia a los animales, es que podemos tener sueños. Entonces, ustedes deben tener los sueños que van a ser mejores este nuevo año que el año pasado. Si ustedes han renovado sus pensamientos y han tenido sueños, entonces pueden avanzar por fe. Durante este ministerio de 60 años he tenido muchas dificultades y yo he hecho todo lo que yo podía. Pero en el momento yo, después de haber intentado todas mis maneras y al decirle al Señor Jesús que Señor no puedo hacer nada, que se fracase, que tenga éxito, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad. ¿Por qué siempre me empujas hasta el final? Pero siempre Dios trabajó de manera diferente al del mío. Hasta el final siempre Dios, después de haber probado que estoy creyendo, estoy confiando en Él, después de haber probado de eso, cuando solamente yo así esperaba en el Señor, y en ese momento el Señor manifestó con su poder y con su autoridad. Me parece que yo lo hago como un salto desde de lo alto. Así viendo ese deporte de salto de lo alto, es muy así vértigo. Y normalmente no lo practica ese deporte y así intenta verlo de lejos. Pero lo que creemos en Jesús, a veces llegamos a ese acantilado, que es la razón por qué la cuerda, que es la palabra de Dios, me está atando. Entonces podemos saltar por fe, porque sabemos que estamos atados por la palabra de Dios.
Sí, en ese mundo tridimensional hay muchos obstáculos que no podemos saltar, pero sí en el mundo cuatridimensional, si tenemos la fe, podemos saltar los obstáculos tridimensionales. Por último, Espíritu Santo trabaja conforme a la confesión de nuestros labios. Siempre si yo estoy enfermo, siempre yo digo, fui sanado por la llaga de Jesús. Si siempre intento pensar los pensamientos cuatridimensional. Entonces, esos pensamientos cuatridimensional influyen al mundo tridimensional y trabaja y cambia mi alma, mi cuerpo, en mi vida. Así en la palabra de Dios hay un gran poder poderoso, gran poder así muy grande. Entonces siempre se acerquen, estén con la palabra de Dios, que mediten, que lo lean, que usted debe estar lleno de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a cambiar su vida. Jesús es la verdad, y el Espíritu Santo y Jesús siempre como el Consolador están con nosotros y nos ayuda. Entonces, mirando la cruz de Jesús, debemos confiar siempre en el Espíritu Santo Consolador. Entonces sus vidas estarán llenas de milagros. Les bendigo a todos sus hogares, que tenga la gracia, el amor y la bendición de Dios. Aleluya.